Ok, muy bien. Vamos a empezar. La mayoría de nosotros ya conocemos al doctor Aceves. Los que no lo conocen, pues el doctor hizo su especialidad aquí en traumatología. Bueno, estudió en la Universidad de Guadalajara, hizo estudiar aquí en traumatología, y posteriormente él se empezó a meter un poco en AO Spine de manera particular, y después ya pues hubo una situación de elecciones ahí internas en AO. Él empezó a entrar como candidato ya para la parte de investigación, el AO Research, y pues ahorita ya es miembro ahí, y pues la intención de hacer un seminario de estas características es que muchas veces, o en la mayoría de las ocasiones, entramos sin saber absolutamente nada de cómo publicar, cómo buscar información, cómo iniciar nuestro trabajo de tesis, y la intención de hacerlo en este momento es para que tengamos el resto de la residencia para los R1 y el año para los demás, para empezar a publicar y empezar a elaborar nuestro protocolo de tesis. La dinámica va a ser, necesito que se graben las preguntas, entonces si tienen alguna pregunta, levanten la mano y ya yo les traigo el micrófono más que nada para que se grabe bien el audio y no haya ningún problema para los que no pueden acudir hoy, puedan volver a revisar el tema en casa, ¿vale? ¿Tienen alguna duda? ¿Cómo vamos a trabajar? Vamos a dividir los temas en 2 días, como se platicó desde el principio, el día de hoy, y el día 11 va a ser el resto, y va a haber un coffee break en medio donde vamos a poder pues, desayunar algo, y luego continuamos con preguntas, y se va a presentar un caso clínico de columna en la mitad, ¿vale? Aquí. ¿Listos? El control de Déjame doy, sí. Bueno. Para fines de logística creo que vamos a tener que estar por acá. Ya, se pueden mover lo que sea, pero... se baja. Ya con esto apuntado, pero... Buenos días a todos, muchas gracias Dani por invitarme. Es un gusto poder hacer el curso que normalmente realizamos pues tanto a nivel nacional como internacional. Lo vamos a hacer un poquito más abstracto, bueno, a tratar de resumirlo un poquito, porque normalmente el curso se hace, bueno, entre 1 y 2 días, tiene más o menos la misma duración, promedio son 10, 12 horas. Ya ven que los cursos de AO son un poquito largos, son algo pesados. Hay exámenes, revaloraciones, exámenes posteriores al curso. Entonces, el objetivo, como les mencionaba, más que sepan cómo hacer el protocolo de investigación, porque bueno, aquí en este hospital yo hice mi especialidad, pues para los que no me conocían. La enseñanza aquí, hasta hace algunos años, no era muy buena. No teníamos quien nos orientaba, no teníamos quien nos dijera cómo realizar nuestro protocolo, y mucho menos quien se preocupara por hacer una investigación, y mucho menos por publicarla. Únicamente 1 o 2 personas hacían investigación, eran muy celosos, y prácticamente se publicaba en una revista, ya un artículo cada 2, 3 años, y nada más. Entonces, el objetivo de esto es que les pierdan el miedo a publicar, que le agarren el gusto a hacer publicaciones, porque es muy gratificante una vez que ya vemos nuestro nombre que aparece en un artículo, y que ese artículo se está citando por otras personas para realizar nuevas publicaciones. Es muy gratificante esa sensación. ¿De dónde vienen? ¿De qué hospitales vienen? Sí. De Civil bien. Un muy buen maestro ahí. Que se dedica. ¿De dónde más? De Cruz Verde. Bueno, les menciono porque, bueno, dentro de AO Spine hay el Congreso de Columna, por ejemplo, de aquí de México, lo hace AMSICO. Entonces, el Hospital Civil, por ejemplo, es de los hospitales que están metiendo muchos trabajos de investigación, se han seleccionado para publicarse en revistas internacionales. De Cruz Verde, creo que
prácticamente nada. No he visto trabajos de por ahí. Bueno, sí hacen trabajos de otros, por ejemplo, de trauma. Me ha tocado ver de fracturas. Algo de sustitución, reemplazo articular, también un poquito, pero no tanto. Entonces, vamos a ver probablemente ya al final de este día cómo estamos, sobre todo en columna, porque es donde yo tengo acceso a prácticamente toda la información de publicaciones, qué tanto se publica, los niveles de evidencia de cada publicación, para que sepan más o menos cómo estamos y cómo ha venido en crecimiento el protocolo de investigación. Antes que nada, bueno, les doy la bienvenida a todos. Muchas gracias por tomarse el tiempo. Yo sé que es pesado, venir un sábado en la mañana, desde temprano, mediodía, para platicar un ratito. Esto va a ser un poquito dinámico, no va a ser tan monótono. Normalmente en los cursos de estos sabemos 2 o 3 faculties encargados de estar ahí medio cambiando para que no sea tan monótono. Bueno, hoy, por ejemplo, no tuve la oportunidad de invitar a ningún compañero, pero el próximo sábado va a venir alguien más para que no sea tan monótono esto. Como digo, la investigación antes no era tan explotada, no nos gustaba. Hay que todavía quienes no nos gusta hacer mucha investigación por todo el proceso que implica. Pero ya ahorita en este momento, en nuestro desarrollo profesional, forzosamente tenemos que estar investigando. Ya actualmente la medicina es basada en evidencias, ya no es únicamente en mi experiencia, la experiencia de mi maestro, la experiencia de mi compañero en base a lo que está haciendo, sino hay que estar buscando evidencia con el fin de estarnos actualizando. Y es la manera de estar obteniendo conocimiento ante los problemas que se nos van presentando. O sea, cada paciente o cada cirugía que nosotros vamos a realizar es un problema, a final de cuentas, que se nos va a presentar. Se está haciendo, como les digo, cada vez más especializado esto, y como les digo, tenemos que, esas experiencias, a final de cuentas, son evidencias, y esas evidencias son las que nosotros vamos a ir viendo poco a poco cómo enfocarlas y cómo guiarlas con el fin de realizar un protocolo, que es el inicio de una publicación. El objetivo es empezar con un protocolo y terminar con una publicación en una revista internacional. Desafortunadamente, como digo, no todos tenemos las mismas oportunidades de desarrollo de conocimientos. En una institución a veces su fuerte es un tipo de cirugía, en otra institución su fuerte es la academia, en otra institución, cada institución no es una, no todas tienen las mismas fortalezas, cada una se caracteriza por ciertas cosas, entonces pues tenemos poco a poquito que ir sacando cada una, los beneficios y las ventajas de cada una de ellas. El problema es eso, la falta de costumbre, la falta de interés para realizar investigación, para publicar esas evidencias y esas experiencias que tenemos en nuestra práctica diaria. El objetivo de este curso, bueno, los objetivos básicamente son 3. El primero de ellos es conocer cómo se crea el conocimiento. Mi inquietud de cualquier cosa, cualquier pregunta de investigación, el simple hecho de decir el tabaquismo o el humo de cigarro influye para la consolidación, o a lo mejor los niveles de albúmina para la cicatrización, todo eso es una simple pregunta y es una inquietud que a nosotros nos genera. Y en base a eso tenemos que buscar una respuesta. Identificar y estructurar cómo se realizan los distintos tipos de publicaciones. Ya a estas alturas ya todos conocemos los tipos de publicaciones. ¿Sí? Que van, cómo se clasifican dependiendo en qué momento se realizan, las variables que se están realizando, que se están utilizando, si son prospectivos, retrospectivos, entonces es nada más como un repaso y ver los niveles de evidencia que tiene cada uno. Porque no es lo mismo una serie de casos con un nivel de evidencia 4 a un metaanálisis, un estudio aleatorizado con un nivel de evidencia 1A o 1B. Entonces vamos a ir viendo cada uno de ellos cómo se realiza y cuáles son sus características. Y cuáles son los elementos indispensables para hacer una publicación. Vamos a ver en este primer sábado las generalidades de todo ello
y ya el próximo sábado se va a hacer ver detalladamente cómo se va a estructurar una publicación. Estos son los temas que se van a tratar el día de hoy. Primero, bueno, ¿para qué es importante o la importancia de hacer investigación? ¿Qué es investigación? ¿Qué no es investigación? ¿Cómo se hace? Lo primero que debemos de tener es una pregunta de investigación, una interrogante, ¿qué es lo que yo quiero saber? Entonces, ese es de ahí parte cualquier tipo de investigación. ¿Cómo se busca la evidencia? Vamos a ver ahí algunas como claves para obtener artículos, porque a lo mejor en una búsqueda que nosotros hacemos en una base de datos nos va a dar 20,000 resultados. Pero de esos 20,000, ¿cuáles son los que realmente son útiles para nosotros, para hacer una búsqueda de esta información? Los tipos de estudios, los tipos de publicaciones que tenemos, cuáles son las prácticas adecuadas para realizar una publicación. Vamos a tener un descanso más o menos de unos 30 minutos para estirarnos, para comer un poquito. Se va a hacer, como les digo, el diagnóstico situacional de investigación en México enfocado en columna. Y vamos a platicar por cuestiones de apoyo. Hay un caso con un paciente operado con USS. Y vamos a hacer hoy 2 talleres. Uno de ellos es cómo buscar información mediante esas como claves que vamos a ver, cómo reducir nuestra búsqueda a los artículos que nosotros queremos y cómo se realiza una pregunta de investigación en base a 2 técnicas universales que ya están bien establecidas, que son las más utilizadas por los investigadores. El próximo sábado se va a ver qué no se debe de hacer en la publicación, cuáles son los errores que cometemos los investigadores y en este orden, que es cómo se debe de elaborar este protocolo. Ya una vez que se tiene la pregunta de investigación, van a ir viendo que después de hacer la pregunta no sigue el material de métodos, no sigue la justificación, no va todo organizado. Conforme vayan a hacer una cosa, van a tener que ir adaptando o adecuando el resto del protocolo. ¿Cómo elegir? Una vez que tenemos nuestro artículo, cómo decidir en qué revista se va a publicar. El factor de impacto, que es algo así como que nos llama mucho la atención y que queremos que nuestro artículo sea publicado en una revista que tenga un alto factor de impacto. Vamos a ver que realmente son números que no tienen mucho que ver con la fortaleza de una revista. Otro caso clínico, y los últimos 2 talleres, que es la lectura crítica de un artículo para aplicarle guías de validación y decidir si ese artículo nos va a ser útil o no. Y la elección de la revista. Vamos a hacer ahí, buscar ahí algunas revistas con el fin de ver cómo se hace el empleo. De aquí, quien ya de manera personal ha agarrado su trabajo y lo ha subido a una plataforma. Yo quiero publicar, voy a agarrar el artículo y lo voy a mandar a una revista. ¿Sabes cómo? ¿Alguien sabe cómo se hace? Entonces, son pasos muy sencillos que nos da a veces como que miedo de decir, ¿me van a rechazar o qué tengo que hacer? Pues sí nos van a rechazar y un montón de veces. Pero no por eso quiere decir que nuestro artículo sea malo, sino que a veces la revista no es la adecuada para nuestro artículo. Entonces hay que buscar, hay que tocar puertas con el fin de que nuestro artículo salga en la publicación. ¿Sí? Entonces, ese es a grandes rasgos cómo se va a manejar el seminario. Cualquier pregunta, cualquier duda, en el momento que ustedes lo deciden, podemos irla viendo y la aclarar. ¿Sí? Bueno, en este momento debemos de saber, pues, ¿para qué es importante publicar? Por ejemplo, para ti, Rafa,
¿Por qué quisieras publicar? Pues primero que nada, creo que también ayuda a uno el hecho de publicar algo a adentrarse más en un tema específico. Y también pues para aumentar la base de datos de cierto tema, hacer investigación y ver los avances pues, que hay en determinada área. Muy bien. De manera personal, para alguien, ¿por qué sería importante publicar? Es como la terminación de un proyecto que tú estás analizando al momento de que estás llevando a cabo pues, una serie de investigaciones o una serie de un proyecto de vida. Y es como lo hace conocer todo lo que hiciste a alguien. Así es. Generalmente es eso, dar a conocer. El conocimiento hay que compartirlo con los demás. Entonces, ¿qué casos tiene que yo haga los mejores trabajos, que yo sea el mejor cirujano, que yo tenga a lo mejor buenos o malos resultados, mi serie de casos de pacientes, experimento con uno, con otro, una técnica, otra, una variable, otra, pero al final de cuentas yo me estoy quedando con esa información? Entonces, el objetivo de publicar es eso, que los demás sepan qué estoy haciendo. ¿Sí? Por lo general, hay quien hace publicación únicamente dando sus buenos resultados, que es lo que la mayoría hacemos. Buenos resultados, y cuando dicen, mira, este investigador, pues que hace muy buen trabajo. Pero también hay investigadores que únicamente publican malos resultados. Y eso también es bueno, porque al final de cuentas dicen cómo no hacer las cosas. ¿Sí? Hay que coordinar la experiencia y concentrarla en un sistema lógico. No es lo mismo decir, a este paciente le voy a poner un sistema de instrumentación lumbar porque es el más estable y porque yo creo que va a estar bien. Y a este paciente hay que ponerle otro sistema porque también creo que es un poquito menos estable porque el paciente así lo requiere. Si no hay que organizar todo, hacerlo de manera experimental, y para ello tenemos que tomarnos y apoyarnos del método científico. Debe de ser conocimiento obtenido, transmitido, difundido hacia las demás personas, hacia los demás médicos y en este caso hacia los demás investigadores para que nuestro trabajo sirva de apoyo para nuevas investigaciones. Y la habilidad de realizar un proyecto de investigación no se obtiene de la noche a la mañana. Les comentaba Dani el pasado jueves que una vez que uno se empapa y ya más o menos domina, maneja un protocolo de investigación, los hace uno rapidísimo. Cuando menos esperan, a lo mejor en el transcurso de 1 o 2 meses, ya tienen un protocolo terminado, listo casi para publicarse. Hay ocasiones, bueno, lo he hecho, malamente lo he hecho, en donde me mandan un correo, oiga, ¿sabe qué? Tenemos un hueco para publicar un artículo, necesitamos que nos mande algo. ¿Qué haces? Pues inmediatamente haces un breve resumen, así como que rápido, con el fin de que abarque todo lo que debes incluir, lo mandas y te tienes que poner a trabajar rápido para mandar ese trabajo. Te dan un lapso más o menos de 30 días, más o menos. Entonces, se hace y no porque el hecho de que lo hagamos rápido sea un trabajo malo, sino que ya las cosas se van dando de manera paulatina, de que ya se dan casi por sí solos. Pero sí que es agarrarle el gusto a hacer investigación. En ciencia, en este caso, nosotros somos médicos, especialistas, ortopedistas. Lo que a nosotros nos interesa, ¿qué es lo que nosotros hacemos cuando queremos conocer una nueva técnica quirúrgica? Agarramos internet y buscamos un artículo. Vemos que sea nuevo, vemos que sea de una revista confiable, que tenga un nivel de evidencia bueno, y bueno, aplicarle las guías de validación de un artículo. Por eso vamos a hacer un taller de lectura crítica. Vamos a traer varios artículos, les vamos a aplicar esas guías para ver si esos artículos realmente valen la pena leerlos. Hay artículos que pueden estar en una muy buena revista, pero no tienen ni congruencia metodológica. Al aplicar las guías de validación, pues ese artículo no nos arroja absolutamente nada, entonces ni para qué leerlo, porque es un artículo que no nos va a traer ningún tipo de conocimiento. Y el objetivo de la investigación.
es el mérito de las personas que hacen investigación no es de esa persona que hace la investigación, porque les digo, que puede hacer su investigación, puede tener los mejores resultados, puede tener su mejor equipo, pero si no lo comparte, es trabajo que prácticamente no vale, que es un trabajo desperdiciado. Pues ese es el objetivo de la investigación. Debemos de tener siempre un pensamiento crítico. Un investigador siempre debe de estar al pendiente, debe de estar siempre criticando, siempre con incertidumbre y con inquietud de querer saber más. En este caso nosotros, saber cómo se hace una nueva técnica quirúrgica, un punto de comparación, a qué paciente les va mejor, a qué paciente les va peor, si utilizamos un injerto, otro tipo de injerto, tiempos quirúrgicos, uso de una variante, de otra. Entonces siempre debemos tener ese tiempo con el fin de hacer nosotros mismos nuestra evidencia. Existen muchas reglas para hacer publicaciones. Generalmente se basan en estas dos. Yo también soy juez de trabajos en FEMECOT, en AMSICO, y esto es principalmente lo que nos basamos para darle un premio a un trabajo, que sea novedoso y que sea útil. Si cumple estos dos criterios, casi deben por un hecho que el trabajo va a ganar. ¿Sí? Porque hay tantos campos de la ortopedia que ya se han explotado tanto que a veces un artículo con una muestra de 800 pacientes, pero te habla del uso de autoinjerto en fusión lumbar. Pues eso ya está más que estudiado, ya no es novedoso. Puede que sea útil, pero pues, ¿qué resultados nos va a traer? Y hay veces que una presentación de un caso, con una técnica totalmente diferente, con un abordaje totalmente diferente, es mucho más novedoso y mucho más útil que un estudio comparativo, a veces que hasta experimental. Entonces, teniendo estas dos características, prácticamente es un trabajo bueno y con unas altas probabilidades, no solo de ganar en un congreso, en una competencia, sino de ser un trabajo que se va a publicar en una buena revista y que no va a ser rechazado una vez que lo mandemos. Los textos científicos y la metodología deben de ser siempre muy bien estructuradas. Nunca hay que olvidarnos del método científico. Debemos siempre de tenerlo muy presente. Las revistas científicas cada vez se están poniendo más estrictas en relación a poder publicar. ¿Cuántas veces te rechazaron tu artículo, Dani? 3. ¿De la misma revista o de otras revistas? O sea, no, de diferentes revistas. De diferentes revistas. ¿Por qué te lo rechazaron? Porque no era la revista adecuada. Eso es muy importante. Mi artículo no es malo, mi publicación no está mala, sino que la revista no se merece mi artículo. Así es como debemos pensar. Porque lo mandamos nuestro trabajo y nos la van a rechazar. Y a veces nos decidimos a quedar en mi trabajo, aunque sea muy bueno, y lo voy a traer de mi computadora y es que siempre hay que pensar, si me rechazan, esta maldita revista no me merece, y buscar otro. Porque si no, todo el trabajo se va a echar a perder. Y se va a quedar ¿dónde? En un papel, se va a quedar en una computadora. Entonces, por eso les digo, a ti, Humberto, ¿cuántas veces te rechazaron tu trabajo? No, yo pensé que era lo de la tesis. No, la plataforma de la tesis. Entonces, de alguien que haya participado en una publicación. ¿Mande? ¿Quién ha participado en publicación? Que su nombre haya aparecido en un artículo. Aunque no sea de trauma. Nosotros, pero sí, bueno, así nos mandaron que complementáramos un poquito más de información. Que era por la causa de las condiciones en México, la más común, y fue completar con el tratamiento. Entonces tenemos las causas, le dimos seguimiento ahora con el tratamiento. ¿A dónde mandaste tu artículo? Ese se mandó, bueno, inicialmente se mandó a Global Spain nada más, y ahorita se va a mandar, no me dijo todo, pero fue complementarlo con las causas, ahora aparte meter el tratamiento, a los que eran durante clínicos y los quirúrgicos. A eso nos referimos porque las revistas cada vez están poniendo más estrictas. Ya, por ejemplo, el reporte de un caso, ninguna revista lo acepta. Ninguna sola. ¿Por qué? Porque o a veces algún caso excepcional
en algún suplemento o algo, porque el reporte de un caso, a pesar de que sea muy bueno, ¿qué nivel de evidencia tiene? 4, el más bajo de todos. ¿Qué pasa si tienes un caso y luego tienes otro caso y luego tienes otro caso? Ya tienes 3, 4, 5 casos similares, los juntas, ¿qué tienes? Una serie de casos. Y el nivel de evidencia aumenta. Y luego, ¿qué pasa? Ya tienes esa serie de casos que le hiciste una intervención. Pero luego tienes otro grupo de pacientes más o menos con las mismas características, volteas para atrás, estuvieron sometidos al mismo factor de riesgo, los comparas, ¿y qué tienes? Entonces, controles. Entonces, poco a poquito, si se fijan de un solo tipo de trabajo, el chiste es que lo vamos juntando, lo vamos complementando y nuestro trabajo cada vez va a ser más grande y va a tener un mayor nivel de evidencia. Entonces, de ahí radica la importancia de que nuestro trabajo esté bien estructurado para que en el momento en que lo mandemos, la revista nos haga únicamente pequeñas correcciones a nuestro trabajo. Cuestiones y correcciones en relación a lo que ellos quieren. Que no me gusta cómo pusiste tu metodología, nada más cambia esta palabra por esta. Que no me gusta cómo hiciste esto y cambia esto por esto. Pero el contenido y en sí, el alma o estructura de nuestro trabajo, sea aceptable y nos la puedan publicar. Difusión e impacto. Tenemos 4 escenarios al momento de que nosotros hacemos una publicación. Que nuestra investigación sea de buena calidad y que la redacción sea mala. ¿Qué va a pasar? Llama la atención un artículo que no tenga tablas, que no tenga gráficos. Pues no llama la atención. Entonces, tiene impacto, porque la investigación es de buena calidad, entonces es novedosa, es útil, pero la redacción es mala, entonces no tiene difusión. No va a haber una revista que te lo vaya a aceptar. La investigación es mala y la redacción es mala, pues es un artículo que no sirve, es una publicación que no sirve, no tiene impacto ni tiene difusión, no se puede difundir. La investigación es de mala y la redacción es buena, son esos artículos que nosotros vemos y dice, pues el autor no sé qué me quiso decir, o sea, tiene muy buena metodología, le invirtió a lo mejor en experimentación, todo, pero al final de cuentas no me dicen nada. Si la investigación es buena y la redacción es buena, ahí es donde todos queremos, donde todos quisiéramos que nuestras publicaciones cayeran, que sea de buena calidad y que la redacción sea buena. Entonces, cuando tenemos un artículo o una publicación de estas características, denlo por un hecho de que se va a difundir y va a tener en la persona que lo esté leyendo esa inquietud por querer conocer más de su trabajo. Bueno, vamos a regresar un poquito. Factor de impacto. Angie, ¿sabes qué es el factor de impacto? ¿Alguien sabe qué es factor de impacto? El peso que tiene el artículo y la población donde va a hacer algo que no se ve. ¿Alguien que tenga idea qué es factor de impacto? Sí, es un número, es una calificación que se le da. Sí, o sea, uno dice, esta revista tiene un factor de impacto de 4 o de 5. Y esta revista tiene un factor de impacto de 1.3. Es el número de publicaciones por 2 años, ¿no? Sí, o sea, no nos dice gran cosa. Al hablar de factor de impacto, impacto primero se refiere a la impresión y al efecto que tiene sobre el lector de nuestro artículo, ese trabajo. Que causa, bueno, eso hablando de impacto en general, en estado de ánimo, pero en ciencia es una medida de frecuencia nada más. Y esto nos dice únicamente que el artículo es citado, que nuestro artículo sea citado.
A eso se refiere con factor de impacto. ¿Cuántas veces se cita mi artículo que ya hice por periodo de tiempo, que en este caso son 2 años? Entonces, si es una revista más o menos comercial, si es una revista que mete mucho trabajo, a lo mejor, pues de laboratorios y todo esto, va a ser una revista que se va a estar moviendo mucho, que se va a estar consultando mucho. ¿Por qué? Porque la puede revisar el público en general, la puede revisar cualquier tipo de persona. Entonces, ¿va a tener un factor de impacto alto? Claro que va a tener un factor de impacto a lo mejor de 6, de 7, pero va a ser una revista con muy poca credibilidad, con muy poca veracidad. Entonces, pues, ¿qué pasa, por ejemplo, en el Eurospine? El factor de impacto de esta revista es de 0.8. O sea, es un factor de impacto muy bajo y es de las mejores revistas que existen. O sea, hay que ver, no hay que dejarnos llevar por los números que a veces nos quieren vender algunos ciertos tipos de revistas. El índice H, este sí es importante, porque en este nos dice la calidad del investigador, y así se le llama. Se utiliza para evaluar grupos de trabajo, se utiliza para evaluar un país, cómo está publicando los trabajos que está haciendo, y sí combina el número de publicaciones con el impacto, medido el número de citas. Entonces, un grupo de trabajo tiene 7 publicaciones. En una revista, con un factor de impacto de 1.5, por ejemplo, y se cita ese artículo a lo mejor 84 veces. ¿Por qué? Porque fue un artículo sólido, es un artículo que ha servido como base para a lo mejor la publicación de más artículos. Entonces, por ejemplo, la publicación de la fisiología articular de cadera. ¿Ese artículo cuántos años tiene circulando? Probablemente 20, 25 años. ¿Cuántas veces se ha citado ese artículo, por ejemplo, por nosotros? Infinidad de veces. Entonces, eso sí que refleja eso. Ese artículo, hecho ese investigador, ha servido como base para hacer otras investigaciones. Entonces, se ha citado infinidad de veces, a pesar de que la revista no exista, pero el investigador hizo un muy buen trabajo. Y ese artículo, hay artículos que se siguen citando del año 70, 75, y que se van a seguir citando y se van a seguir utilizando como base para hacer nuevas publicaciones. Esto es algo también que en investigación debemos de tener un alto nivel y de umbral a la frustración. Nos podemos equivocar 100, 200, 300 veces en querer obtener el resultado que yo quiero. Pero el hecho de que yo no obtenga el resultado que yo quiero, no quiere decir que estoy haciendo las cosas mal. Simplemente es una manera de cómo no hacer las cosas para no obtener ese resultado. Thomas Alva Edison, antes de inventar la bombilla al foco, una vez que lo inventó, volvió a hacer frase y dijo: no fracasé ni una vez. Únicamente aprendí las 50,000 formas distintas de cómo no hacer un foco. Y al final de cuentas, ese era su objetivo, hacer un foco. Entonces, como les digo, ahí radica la importancia de hacer investigación. Obtener un nuevo conocimiento, obtener este conocimiento y difundirlo a las demás personas, a nuestros demás compañeros, para que sirva como base para que se haga una nueva investigación. Ese es el objetivo. No debemos, la investigación está peleada con el celo. Definitivamente. Una persona celosa de su trabajo no es un buen investigador. Entonces, debemos de tener la inquietud y las ganas de compartir lo que nosotros estamos haciendo. Se puede ir hasta vanidoso, pero podemos decir: quiero presumir mi trabajo, quiero presumir lo que yo estoy haciendo. Que el público, que la gente, que mis compañeros y colegas sepan lo que yo estoy haciendo. Bien o mal, pero quiero que sepan lo que yo estoy haciendo. Entonces, esa es una manera de darlo a conocer. ¿Sí? Y esa es la importancia de investigar. ¿Perdón?
Bueno, otra cosa, no les comenté, mi correo se los dejo, anótenlo con toda confianza. Con todo gusto, si en algún momento tienen alguna inquietud, alguna duda, yo sé que tienen muy buenos maestros, yo sé que tienen muy buenos profesores que les orientan y les ayudan a hacer investigación, pero si en algún momento quieren, necesitan, gustan, algún tipo de, tienen alguna duda, con toda confianza me mandan un correo y yo con todo gusto, en el momento en el que así sea, con todo gusto yo les puedo, en la medida de mis posibilidades, echar la mano, ¿sí? Si tienen, bueno, yo por ejemplo, tenemos puerta abierta prácticamente para publicar en el Global Spine Journal, porque al final de cuentas nosotros, bueno, el doctor Jiménez, el médico de aquí de este hospital, y su servidor somos los encargados, somos ese filtro, somos esas malas personas que frustramos gente. Entonces, hemos tenido la muy buena oportunidad de estar ahí. Entonces, pues, prácticamente, al ser nosotros ese filtro, pues nosotros sabemos cómo encaminar a los muchachos para que hagan los trabajos. Entonces, prácticamente un trabajo que sea realizado, únicamente lo único que hacemos es hacer. Entonces, ese es el objetivo de esto. Que lo hagamos de esta manera con el fin de que si ustedes en algún momento van a hacer alguna publicación, o sea, como agarrarla, porque ya está revisada, y únicamente decir, aquí está, públicamente, es todo lo que queremos hacer. Armando, investigación para ti. ¿Qué es investigación? ¿Qué es investigación para ti? ¿Qué es investigar? Si yo te digo, investígame acerca del uso de injerto de cadáver en revisión de cadena, ¿qué vas a hacer si quieres investigar? Pues, primero seleccionar los pacientes que se realizan con ese procedimiento, ver los resultados, ver el pronóstico, ver quiénes han tenido éxito en este tipo de procedimiento y ver cuál es la tasa de fallas en el procedimiento. O sea, ya hacemos una investigación en base a la pregunta. Es que le más o menos el detalle. En algunos seminarios está abierta la publicación, a otras especialidades, a lo que queremos es que se publique. Entonces, si necesitan, podemos abordarlo de cualquier forma. Entonces, hay quienes a veces me preguntan, ¿qué es investigación? Yo también buscar artículos, le pongo en Google prótesis de cadera más PDF. O PPT para... Y eso es investigación. Bueno, para él eso es investigación. Buena o mala, pero eso es investigación. ¿Sí? Entonces, debemos de saber primero qué es investigar, cuáles son los pasos y los métodos para investigar. Para ello, primero, debemos de saber que es un término que se utiliza para describir muchas actividades. Como les digo, meterte a Google y poner, dame todo lo que tengas en PDF, ¿para qué eso es investigar? Decirle, oye Dani, ¿cómo te ha ido con la prótesis de cadera y a los pacientes que le has puesto injerto? Eso es investigar, o sea, está a final de cuentas preguntando sobre el mismo tema. Y para ellos eso es investigar. Entonces, hay muchas actividades que se les llama investigación, malamente, pero eso para algunas personas así es. Entonces, antes de meterte a hacer proyectos, pues debemos de más o menos tener su media de investigar. Y para ello primero debemos dejar claro que no es investigar. Agregar información de hechos, información, artículos de manera no estructurada. Hay una manera de obtenerla, que es una revisión sistemática. Cuando nosotros vamos a hacer una tesis o un protocolo, ¿qué es lo primero que nosotros hacemos? Tener nuestra pregunta de investigación y posteriormente hacer una revisión sistemática. Una revisión sistemática que es meterte a todas las bases de datos que existen y obtener todos los artículos que tienen que ver como base para mi investigación.
y lo tienes que hacer de manera estructurada y organizada, con el fin de no obtener artículos que no me van a servir. Mover hechos de una situación a otra. No es agarrar un artículo, agarrar las mismas variables y decir, ah, mira, deja nada más de cambio que lo hice en México, déjalo a cambio que lo hice en mi hospital, déjale cambio ciertas cosas para que parezca un trabajo nuevo. Tampoco eso es investigar. Y, pues, mucho menos tratar de vender algo. Eso, pues, definitivamente que no es investigación. Porque esos estudios, pues, llevan un fin. Y su fin es que ese producto que se intenta comercializar se vea bien, a pesar de que sea un producto malo. ¿Sí? Allí en la Cruz Verde operan, bueno, algo que hemos visto que no funciona del todo bien, los espaciadores interespinos. ¿Han puesto ahí algún? No, No sé, de columna, nada. De ahí en civil, espaciadores interespinosos. Uno. ¿Qué características tenía el paciente? Estaba joven, tenía alguna hernia muy pequeñita. O sea, esos pacientes a lo mejor se pueden tratar conservadoramente, lo mandas a rehabilitación, después a lo mejor otra cosa. Y el resultado puede ser mucho mejor que someterlo a una cirugía. Pero ¿qué es lo que pasa? Ese laboratorio, esa casa comercial ya le invirtió al desarrollo de ese producto. Entonces, tú te metes a ver publicaciones de espaciadores interespinosos de casas comerciales y te van a decir que es la octava maravilla del mundo. Pero te metes a revisar publicaciones de Bacaro, de Dialli, que ellos son investigadores que están haciendo trabajo por fuera de esa compañía y te van a decir, ¿sabes que los espaciadores interespinosos no sirven para nada? Por eso les digo, si quieres promocionar un producto, un medicamento, una técnica quirúrgica, no es necesario que se nos haga. Actualmente ya se ha desarrollado, base a la necesidad y a la demanda, la educación en investigación. Cuando estudiamos medicina, bueno, al menos yo lo digo a título personal, yo creo que los que también hicimos medicina en la UDG, bueno, ¿cuántos estudiamos en la UDG? Bueno, los demás en Autónoma, ¿y qué otras universidades? De las cuales, si se fijan, y volvemos hacia atrás, la educación de investigación no existía. Yo recuerdo mis grandes estudios y metodología de investigación era una clase que me daba, si me acuerdo, 40 horas. 40 horas duraba, el maestro a veces no iba, pero una materia como que ven, una lista, háganme qué metodología, qué me contaba, háganme una serie de conceptos, y eso era nuestra clase de metodología de investigación. Nada más. Yo venía en la facultad y todavía en la especialidad no supe cómo hacer un protocolo. No, yo no sabía. Me decían, yo llegué a mi R3 y me dijeron, vas a hacer tu protocolo para tu tesis. ¿Y cómo le hago? ¿Y por dónde empiezo? O sea, pues ¿qué? Ya revisé mis apuntes de metodología y aquí no dice cómo hacer mi protocolo. Entonces, la metodología no existía. Ya ahorita cambió el plan de estudios y ahorita poco a poquito se van haciendo nuevas modificaciones con el fin de enseñarnos desde la facultad, a veces un poquito desde antes, a hacer investigación. Entonces ya son clases que se llevan en varios semestres, son clases que duran más tiempo y al final de cuentas se ha modificado porque también ya antes uno tenía que salir de la carrera con una tesis. Hubo un tiempo en que no, hubo un tiempo en que, bueno, saca buenas calificaciones, mantiene tu promedio en 90, no repruebes, y no vas a hacer ni examen ni tesis y aquí está tu título. Entonces no nos preocupamos por hacer una investigación, ni por lo menos hacer una tesis. Es el primer paso terminado del inicio de una publicación. Entonces llegamos al momento, los R4, por ejemplo, ahorita, que van a necesitar hacer una tesis,
que van a tener que hacer, a final de cuentas, una publicación, un manuscrito, y no sabemos cómo hacerlo. El objetivo de esto es eso, como lo comentaba Dani, y como lo hemos platicado, que por lo menos terminando esto el próximo sábado, sepamos por dónde empezar y cómo hacerlo, para poder nosotros hacer nuestra investigación y publicarla. Entonces, el proceso es complejo, es de manera insidiosa estar dando lata. En NAO antes no existíamos los consejeros de investigación. Pues ¿para qué? No se hace investigación. Los consejeros de investigación en México nacieron hasta el 2011. Antes de eso no había. En otros países, por ejemplo Brasil, Estados Unidos, los consejeros de investigación desde los 70 ya están trabajando. Nosotros aquí en México únicamente hemos sido 2 los consejeros de investigación. Desde 2012 a la fecha. Antes de eso no había. Y hemos estado haciendo estos seminarios, estos cursos, con el fin de esto, de que todos aprendamos cómo hacer investigación. Todo conocimiento lo obtenemos de 2 formas, mediante la experiencia y mediante el razonamiento. La experiencia es el inicio de cualquier investigación, de cualquier publicación. Es lo que nosotros hacemos. ¿Cuántas veces hemos escuchado a nuestro maestro, allá el más grande de nuestro hospital, dice, de mi experiencia me ha ido de esa manera? A nosotros, más de una vez lo hemos dicho. En mi experiencia, a este paciente le ha ido mejor, mucha poquita, pero es mi experiencia, es mi evidencia. Entonces, ese es el inicio de cómo se obtiene la información. Desafortunadamente, no tiene metodología, no tiene nada lógico, no tiene nada estructurado, entonces no es un valor. Si yo me quedo con eso, no hay manera de que esto tenga trascendencia. La ventaja definitivamente va a ser el punto de partida para cualquier tipo de trabajo. Y entonces nos vamos al razonamiento, al trabajo lógico, que sí permite llegar a una conclusión, a un resultado a través del método científico. La limitación, que no es limitación, así lo requiere un proceso sistematizado, paso por paso, de manera organizada y esquemática para llegar a la obtención de este resultado. Y la ventaja es que al ser sistematizado, al ser controlado, validado, corregido por diversos organismos, ya que recibe críticas externas, se puede reproducir y se pueden obtener resultados distintos, a pesar de que todo sea igual. ¿Sí me explico? Se ha hecho múltiples estudios sobre una determinada patología, mismas variables, una población generalmente similar, prácticamente todo igual, y los resultados son totalmente diferentes. Entonces, de ahí radica la importancia y las grandes ventajas del razonamiento obtenido y del conocimiento obtenido a través del método científico. ¿Para qué sirve obtener el conocimiento a través del método científico? Primero se va a categorizar. Podemos tomar este conocimiento y decir, esto pertenece a lo mejor a la prevalencia, esto a la incidencia, esto al pronóstico. Pues nos permite obtener esas etiquetas de nuestro conocimiento. Exclamación. Podemos demostrarlo, comprobarlo en el momento en que nosotros queramos. Si me dice alguien, si lee mi artículo y me dice, bueno, compruébame que estos son tus resultados. Bien, yo tomo un paciente, le aplico las mismas variables que hice en mi estudio y los resultados van a ser acorde a lo que yo hice. Entonces, se puede explicar de la misma manera en que fue publicado. Predecirlo. Pues también, si tenemos un sistema lógico, un sistema controlado, bueno, si yo tengo un paciente con una fractura de tibia a nivel del istmo, sabemos que son las que con mayor frecuencia se van a pseudoartrosis, y le dejo un fijador externo, seguramente ¿qué le va a pasar? Pues se va a ir a la pseudoartrosis. ¿Por qué? Porque por estadística
esos pacientes se van a la célula artrosis, entonces se puede predecir de cierta manera. Comprenderlo, al ser un sistema estructurado, bueno, nos permite comprender de mejor manera cómo se obtuvo ese conocimiento. Y el control, todo el tiempo, nosotros vamos a ver un poquito más adelante los tipos de estudio. En el momento en el que un investigador pierde el control de su investigación, en ese momento la investigación fracasa. ¿A qué me refiero? Esto ocurre generalmente en los ensayos clínicos, donde a veces el investigador no puede estar dependiente de que todas las variables se realicen de la manera que quiera. Entonces, al no realizarse de esta forma, pues se pierde el objetivo de su investigación, y los resultados no son los que esperan. En ese momento, ¿qué pasa si yo estoy evaluando el uso de injerto de cadáver en una célula artrosis? Y mi compañero, que es del equipo de investigación, me pone más rizoso. Yo ya perdí el control de eso, yo no me estoy dando por enterado, y el resultado no va a ser el que nosotros esperamos. Investigar es una actividad compleja, y va a seguir siendo una actividad compleja. El detalle es que una vez que nosotros lo dominamos, una vez que nosotros ya vamos trabajando, poco a poquito va a llegar un momento en el que las cosas se van a hacer de manera prácticamente sola. Cuando menos esperen, ya van a estar publicando en un lado, ya van a estar publicando en otro, ya van a tener múltiples publicaciones y muchas revistas. Se deben de conocer los métodos no solo por el investigador, sino por quien se atreva a criticar. Entonces, si alguien agarra mi artículo que yo publiqué y me dice, ¿sabes que tu artículo es malo? Pero si esa persona no conoce los métodos, no conoce nada de investigación, obviamente no hay que tomarle valor a esa crítica que se realiza. ¿Sí? Hay que tomarle valor a las críticas de nuestros maestros, de personas que saben hacer investigación. ¿Para qué? Y no como críticas de que ya me está dando lata este cuate. Y ya me dijo que mi artículo es basura, que no sirve para nada. No, hay que hacerlo de manera positiva. O sea, me está diciendo que esto está mal, y les lo corrijo con el fin de que mi artículo sea bueno y que llame la atención. Investigación es una actividad para conocer la realidad, para conocer una verdad. Una verdad negativa o una verdad positiva, pero me va a llevar a obtenerla. Adquirir conocimiento, hacer descubrimientos, usar el conocimiento en el manejo de esa realidad. En este caso, realidad me refiero al paciente que tenemos enfrente. ¿Sí? La ciencia es el alma de la prosperidad de las naciones y la fuente de vida de todo progreso. En medicina todo es ciencia, todo a estas alturas es evidencia, todo debe estar sistematizado, no solo en investigación, sino en nuestra práctica diaria. Medicina legal, medicina forense, todo en relación ya es a la evidencia y a cómo actuamos nosotros en base a la evidencia que existe. Y ahorita, ¿quién ha estado desafortunadamente en alguna demanda? ¿Todavía tuya? ¿Alguien más? Y si no han estado, lo van a estar. Llega un momento en el que se hace costumbre ya. Llega un momento en el que te llega un citatorio. Cuando recibe el primer citatorio, me volví loco. Dice, ya me van a meter a la cárcel, me van a hacer esto, me van a hacer esto otro. Y ahí vas, todo asustado. Haces lo que tienes que hacer. Y en el momento en el que el perito dice, no, que todo esto usted actuó conforme la evidencia manda. Dije, bueno, entonces quiere decir que si hago las cosas conforme la evidencia me dice, no va a pasar nada. Por eso, en nuestra práctica diaria tenemos que hacerlo de esta manera. ¿Sí? ¿Puedo hacer un comentario? Claro. Yo creo que el decir que la investigación es una actividad compleja es lo que nos queda. Y yo creo que es
es un adjetivo muy fuerte. Yo creo que lo que nos tenemos que llevar es que no es una actividad compleja, es una actividad que tiene su método y que no tenemos que criticarlo o que adjetivarlo para poder hacerlo, porque eso nos va a limitar mucho. Ese adjetivo nos va a limitar siempre mucho en el caso de que quieran hacer ustedes investigación. Yo creo que simplemente llevarse la idea de que tiene un método y que se puede hacer, porque hasta ahorita en este hospital se han realizado ya varios estudios. Yo tengo 12 años como traumatólogo, nunca había publicado hasta que me regresé aquí al centro médico. Y no es una actividad compleja, es una actividad simplemente, es una actividad que tiene su método y que tienen que seguir paso a paso para que puedan lograr los objetivos deseados. Y la otra es que tampoco es aburrida, o sea, muchas veces, yo la verdad, toda la facultad así lo que es, qué aburrido y esto, y más que nada, es que como no sabemos iniciar o enfocarnos, es el primer tope ya, puta. Es lo que nos dicen, es compleja y es aburrida, entonces es con lo que te quedas, y toda la vida navegas con eso, es compleja y es aburrida y nunca lo haces, nunca te quieres meter. Yo creo que no es ni compleja ni aburrida, simplemente animarte a entrar, y sucede lo que ellos dicen, en un 2x3 van a estar publicando toda su experiencia. Yo creo que es lo importante, compartir la experiencia de uno con todos ustedes, y tal vez con nosotros, eso es lo importante, que se lleven. Sí, pero si queremos publicar, lo único que vemos es una página. Tenemos un montón de libros, no sabemos por dónde empezar, no sabemos cuál política, de cuál agarrar para poder empezar. Ese es el gran problema. Ya una vez que sabemos, ya no vemos esa maraña, ya vemos las cosas un poquito diferentes, ya vemos a lo mejor una variable aquí, otra variable acá, ya todo lo vamos de manera organizada. Y es exactamente lo mismo. Nada más, como dice Marco, es perderle el miedo y meterle ese. Porque después de una plática de este tipo se lleva la idea, me dijeron que la investigación es compleja, pues es compleja. Y así se queda. El chiste es decir, no es compleja, es un método simplemente que tienen que seguir y que hay que perderle el miedo. No, y se van a dar cuenta que no es compleja. Cuando hacemos la pregunta de investigación con las técnicas universales, prácticamente la pregunta de investigación te dice cómo hacer tu trabajo. ¿Cómo te dice? Porque te dice cómo hacer todo con la técnica que realmente es. Porque si vamos a hacer el ejercicio, hazme una pregunta de investigación. Y también dice, pues, ¿qué pregunto? ¿Qué investigo? Hacer la pregunta de investigación tiene su chiste, tiene su metodología también. Si cumplimos esa metodología, pues prácticamente nuestro estudio va a ir de la mano junto con nuestra investigación. ¿Cuántas veces no ha cambiado el título de investigación 5 minutos antes de presentarlo? ¿Por qué? Porque esa pregunta de investigación no estuvo bien entendida. Cuando mi asesor de tesis, cuando mi asesor de publicación me dice al final, oye, cámbiale el título, pues ya valió. Eso me dice mi asesor. Pues otra vez tengo que empezar de cero. Entonces, eso ya no se cambia. Porque si nosotros empezamos con unas bases sólidas, van a ser los cimientos de todo nuestro plan. Y a eso vamos. ¿Cómo se formula la pregunta de investigación? Humberto, ¿cómo haces una pregunta de investigación? Si yo te digo, vamos a trabajar tu protocolo. Dime qué inquietudes tienes y sobre qué quieres investigar. Así nos dicen a todos, ¿no? Tu asesor te dice, dime de qué quieres investigar. O yo te digo, este es el tema. ¿Cuál es tu inquietud? ¿Qué quieres saber de ese tema? ¿Cómo haces tu pregunta de investigación? Pues primero trato de buscar algo que sepa que no se ha investigado mucho, para que tenga un mayor impacto. Y pues dependiendo de qué es más o menos hacia dónde quiera orientar mi investigación, si quiero hacer un reporte de casos, una serie de casos y controles, si ya quiero hacer un estudio verificativo. Entonces, pues yo lo que hago es busco algo principalmente que no se haya investigado y que sea fácilmente reproducible. No sé cómo te llamas, ¿no? ¿Cómo? Naomi. Bueno, Naomi, ¿tú cómo formularías tu pregunta de investigación? Si yo te digo. Pues primero tienes que investigar sobre el tema, porque no tienes que estudiar, investigar, pero no quieres investigar. Entonces,
es un tema que sea de interés, a menos que se han sabido y no las perfecto. Y pues ya no sé, como decía, o sea, que vas a ser enfocado, si quieres enfocar en tu caso o quieres buscar ese paciente y en base a eso, pues algo que yo te digo, formúlame una pregunta acerca de la escoliosis en niños, sobre tratamiento con fusión. ¿Qué te interesaría saber de ahí? Si lo vas a implementar, pues si vas a funcionar. Formúlame la pregunta. Una pregunta. Porque de ahí va a partir tu investigación. De esa pregunta. ¿Cómo la formularías? ¿Alguien conoce la metodología de cómo formular la pregunta de investigación? Tú eres hijo de nosotros, Dani, tú no cuentas. Se supone que es haciendo preguntas, ¿no? El ¿por qué lo voy a hacer? El ¿cómo lo voy a hacer? Ajá. ¿Qué método, qué material voy a utilizar? ¿Y cuándo lo voy a hacer? Es muy sencillo. Es la parte más importante de este proyecto, porque al final de cuentas, el resultado va a ser la respuesta a esa pregunta de investigación. Es la planificación y la ejecución de nuestro trabajo, la metodología, cómo la vamos a aplicar y el tipo de análisis utilizado. Esas son, como lo que tú mencionabas, Mario, las características que debe de tener nuestra pregunta de investigación y debe de estar, como les digo, estrictamente relacionados con la pregunta y los objetivos. Todo eso debe de decir la pregunta. ¿Para qué? Para que nuestro resultado sea muy bien encaminado y no tener resultados ambiguos, no tener resultados, que nuestro resultado termine en una sola conclusión y no tengamos un montón de conclusiones que al final de cuentas es un artículo que no va a tener mucho valor. Entonces, la pregunta debe ser muy simple, con unas características muy especiales, clara, dirigida a un tema en específico, como lo mencionaban, que puede ser contestado de acuerdo a los recursos que se tienen con la investigación. ¿De qué me sirve hablar de... Marco, acuérdame del nuevo injerto metálico? ¿El tantalio? ¿De qué me sirve hablar de tantalio aquí en México si no tengo tantalio? Pues mis recursos no me permiten comprar tantalio. Porque a lo mejor con lo que yo compro un bloque de tantalio de 30 por 30, voy a comprar 6 prótesis totales de cadera. Entonces, hay que adaptarnos a nuestro entorno, hay que adaptarnos a nuestra institución, nuestra realidad, para que no se nos sesgue nuestro resultado. Entonces, eso es lo importante. Adaptarnos a lo que nosotros disponemos para hacer una adecuada investigación. Pensar acerca de la idea. Primero nos debe surgir la inquietud que quiero investigar. Como bien mencionaban, el tema que no se conoce, algo que no se ha investigado, algo que pueda reproducir, algo que pueda hacer. Entonces, la pertinencia es, bueno, ser muy cuidadosos en cuanto a lo que vamos a escoger, verificar la frecuencia con la que se presenta, la severidad y el impacto económico de nuestro estudio. Si empezamos un estudio que no vamos a poder terminar por falta de recursos, pues va a ser trabajo que ni siquiera vamos a ver el resultado, el fruto de este trabajo, porque se nos va a terminar. La severidad se refiere a la intervención que nosotros vamos a realizar. Por ejemplo, en un ensayo clínico vamos a final de cuentas, a tratar con pacientes, con variables que vamos nosotros a poder modificar. Entonces, de ahí radica la severidad de nuestras intervenciones. En determinado momento, podemos reorientar la investigación, no cambiarla, no cambiar el fondo, pero sí reorientarla
de acuerdo a lo que nosotros vayamos obteniendo. Hay de cuántas veces en algún momento de la investigación los resultados que se obtienen son distintos a los que esperábamos, pero son resultados favorables, son resultados que tenemos que darnos a conocer. Entonces, hay un cambio que se reorienta en la investigación. No se cancela, pues se debe de continuar, pero con otro enfoque, nada más. Si esto llegara a ocurrir, tenemos resultados diferentes. La viabilidad, tenemos que estar conscientes de que si nuestro proyecto es complejo, va a ser difícil, o a lo mejor un poquito complicado realizarlo. Pero si tenemos la infraestructura, si tenemos los recursos, si tenemos todo, la complejidad prácticamente no va a existir. Recursos de tiempo, recursos humanos, de equipos y recursos financieros. La investigación, quieran que no fuese. A lo mejor cuando está uno en una institución, no siente uno que cuesta tanto, porque lo único que hacemos es irte al expediente o meterte a la cirugía para ver qué les están haciendo, hacer tus anotaciones, vaciar tus variables. Y decimos, bueno, pues me está costando mi tiempo, a lo mejor el lápiz con el que estoy escribiendo y eso es lo que me está costando. Pero, a final de cuentas, a una institución o a un grupo de investigadores le está costando el trabajo que están haciendo. En este caso, a la institución le está costando estar el paciente a quirófano, le está costando la instrumentación o el material que le estamos poniendo, le está costando que se quede hospitalizado, le está costando el expediente. O sea, son gastos que directamente no los vemos nosotros, pero cuesta. La aplicabilidad. Que los resultados o que nuestra investigación realmente la podamos aplicar en el entorno en el que estamos. Y, muy importante, vamos a ver un tema muy específico de ética. La ética al momento de realizar nuestro protocolo de estudio. Todo protocolo debe de tener un comité de ética, si no, sobre todo al tratarse de ensayos clínicos. Si no tiene un comité de ética, ¿ustedes qué creen que pase con ese protocolo? No vale, no sirve. Y lo vamos a querer publicar, va a llegar a una revista y casi hasta van a darse de búsquenlo y metan a la cárcel por todo el montón de cosas que hizo. Entonces, la importancia de la ética. Y sobre todo vamos a tocar un punto muy importante que es el consentimiento informado. También el consentimiento informado no es nada más ese papelito que te firma el paciente cuando llega a recibir una atención. En este caso, si van a realizar investigación, el paciente debe de firmar el consentimiento, por ejemplo, de hospitalización, el consentimiento de hemoderivados, el consentimiento de intervención quirúrgica, de anestesiología, pero también debe de firmar el consentimiento de investigación, de que el paciente está de acuerdo en que sus datos se utilicen para ser publicados. Aunque el paciente aunque no salga su nombre, aunque no salga prácticamente información personal del paciente, debe de estar consciente de que él está participando en una investigación. Eso es otro problema. Que en el momento en que a un paciente le dice, ¿me puede firmar este consentimiento para investigación? Inmediatamente el paciente piensa que vamos a experimentar. Que personas que no sabemos o que estamos en formación, vamos a aprender con él. Eso es lo que inmediatamente piensa el paciente. Bueno, yo también lo pensaría. Yo creo que más de alguno de nosotros pensaría lo mismo. Entonces, hay que buscar la manera, vamos a verlo, de informarle al paciente qué es lo que se le va a hacer, para que al final de cuentas nos otorgue esa autorización. Elegir el problema. Ya sabemos de qué vamos a investigar. Ya sabemos que no se ha hablado mucho del abordaje de estopa en acetato. Es un tema poco hablado, es un abordaje poco utilizado, que tiene sus ciertas indicaciones. Entonces, ya sabemos que vamos a hablar de ello. ¿Necesita respuesta? ¿No necesita respuesta? Queremos saber si es útil, no es útil, si a mí me es útil, si no es útil, si puedo ampliar las indicaciones, si puedo hacer una variante de ese abordaje. Y existe una diferencia enorme entre saber de qué voy a investigar y hacer esa pregunta de investigación.
Estas son las dos técnicas mundialmente utilizadas para hacer la pregunta de investigación, Picot y Porter. Y se basan en las características de cada una. La más utilizada por ser, bueno, vamos a ver cómo se utiliza cada una. Una se utiliza para hacer estudios y la otra se utiliza, esta sobre todo, para estudios que nos van a evaluar pronto. Entonces, primero, son siglas en inglés. La pregunta de investigación debe tener una población donde vamos a realizar nuestro estudio, una intervención que es qué le vamos a hacer a esta población que nosotros elegimos, la comparación. Es un ensayo clínico. Debemos de tener algo que ya está estudiado y debemos de tener nuestra intervención, nuestra variable que queremos comparar para ver si es mejor o peor lo que nosotros vamos a hacer. Otra es el tiempo y el tipo de estudio. Todo eso debe de tener nuestra pregunta de investigación. Esto es a manera general. Y esta es la otra técnica que se utiliza para, sobre todo, estudios que nos van a orientar hacia pronóstico. Igual, deben incluir nuestra población, factores pronósticos que vamos a ver más adelante de qué se tratan, igual resultados, tiempo y tipo de estudio. Esas son las dos grandes formas de hacer nuestra pregunta de investigación. Población. Al hablar de población es definir nuestro grupo de estudio. Y definir nuestro grupo de estudio habla de cuál es la gente que nosotros vamos a utilizar. Criterios de inclusión, criterios de exclusión, variables como edad, sexo, raza, etnia, todo eso incluye la población. Y como les digo, debe de ir reflejado en la pregunta. Por ejemplo, en el caso del ejemplo que les pedí hace rato, queremos investigar de la escoliosis. Entonces, si yo voy a utilizar esta técnica para hacerlo en mi población, entonces mi pregunta debe de empezar o debe de contener esas características. Voy a investigar escoliosis. Entonces, ¿cuál va a ser mi población? Tengo que definir si van a ser niños, van a ser adolescentes, van a ser adultos, todo eso. Entonces, mi pregunta es, bueno, vamos a hacerlo más adelante, ya lo que veamos las otras características para que sea un poquito más sencillo. La intervención. En este caso, medicamento, técnica quirúrgica que sea comparada con el tratamiento convencional. Las intervenciones recomendadas no pueden exigir la utilización de una infraestructura y recursos inalcanzables. ¿Qué más quisiera yo que hacer, por ejemplo, aquí XLIF todos los días? Yo sería feliz, porque son técnicas mínimamente invasivas, porque al paciente le va mejor, hay más implantes, pero ¿qué pasa? No hay en México. Y lo poquito que hay es muy caro. Entonces, tengo mi técnica tradicional, que es la fusión intersomática vía posterior, que es, bueno, el caso de la izquierda, que es lo que todos sabemos hacer, lo que comúnmente se hace, y yo quisiera compararlas con técnicas mínimamente invasivas, con técnicas diferentes, pero no puedo. Entonces, tengo que buscar la manera de poder compararlo con algo que esté a mi alcance. La comparación es lo que ya se está utilizando, por así decirlo, el estándar de oro de lo que ya yo quiero comparar. Entonces, van estrictamente ligados la intervención con la comparación. Primero la intervención, el ejemplo que te había puesto. El estándar de oro, sabemos que en la escoliosis es instrumentación con fusión, pero yo quiero únicamente fusionarlos, no quiero instrumentarlos. Entonces, ahí está la intervención del investigador. Entonces, en la misma pregunta debe de ir los mismos datos. Los resultados, en este caso se llama SNAS, ¿cuáles son los resultados?
se debe analizar para contestar la pregunta de investigación y contemplar los objetivos que se plantearon desde el inicio que se empezó a investigar, utilizar los enlaces clínicos y no intermediarios. Las medidas de los resultados se deben disponer. Cuando se tiene el resultado de comparar una técnica con otra, inmediatamente debemos saber si fue buena, si fue mala o si son exactamente iguales. Para eso no nos vamos a meter en este curso, nos vamos a meter en estadística. El próximo año vamos a empezar con esos seminarios de estadística. Porque también, ya cuando te metes a hacer investigación de ensayos clínicos, debes de manejar bien las matemáticas, los programas de estadística, las comparaciones. Yo creo que si ahorita le pregunto a alguien acerca de la chisparada, más de alguna vez la hemos escuchado. Más de alguna vez vimos ahí en algún libro que era. Yo, por más que la leí y la leo, no la entiendo. No sé cómo calcularla. Tengo que utilizar a fuerzas un programa. ¿Por qué? Porque es una fórmula inmensamente grande que no. Pues yo creo que para un médico es muy, muy complejo. Yo creo que apenas un matemático es el que puede despejar manualmente una fórmula de ese tipo. Y debe de decirnos si esto nos trajo un beneficio, un daño, o simplemente cuántas veces hemos visto que el resultado de este estudio aún es controvertido. O no ofrece estadísticamente no tiene cambios significativos. O sea, esos son los resultados que nos puede dar. Y tiempo y tipo de estudio. Se debe establecer el tiempo en el que nosotros vamos a seguir a estos pacientes, que vamos a hacer la intervención. Y para ello, bueno, ya lo intervenimos ahorita. ¿Cómo vamos a saber si nuestra intervención funcionó o no funcionó? Pues hay que darle seguimiento a ese paciente. 15 días, un mes, 3 meses, 6 meses, 1 año, 5, 10. Hay estudios que actualmente el seguimiento va a 32, 33 años. Entonces, imagínense el peso y el poder de ese estudio que tiene un seguimiento tan grande. Y que todavía la razón de pérdidas no es tan grande como para decir ya no es viable continuar con el estudio. Hay que describir el tipo de estudio que es más adecuado en base a lo que estábamos platicando al principio. Que sea observacional, que vamos a nosotros a hacer una intervención para poder contestar esta pregunta de investigación. La otra técnica es el POT, y se utiliza cuando está relacionada a factores que influyen en el pronóstico de la patología de la enfermedad. Igual, vamos a tener en nuestra población factores pronósticos que son primarios, que van estrictamente ligados al desarrollo de esta enfermedad. Por ejemplo, brucelosis. ¿Cuál es el factor de riesgo para tener brucelosis? Estar sometido o estar en contacto con la bacteria. Entonces, ese es un factor primario. Un factor de riesgo secundario, ¿cuál sería? Otros factores, por ejemplo, que sean inmunosupresión, que estén en contacto con algún otro tipo de micobacterias, infecciones asociadas, estados catabólicos, demás cosas que van a favorecer que la enfermedad se presente. Los resultados exactamente es lo mismo, y el tiempo y tipo de estudio. Si se fijan, lo único que cambia es los factores pronósticos. Debemos de hacer este checklist para nuestra pregunta de investigación y para nuestro protocolo. ¿Sí? Para saber si va a ser viable. Todo investigador lo tiene. Y aquí tiene sus cuadritos para decir, lo puedo hacer, lo puedo hacer, lo puedo hacer, lo puedo hacer, lo puedo hacer. Si me esfuerzo, lo puedo hacer. Si no como, lo puedo hacer. Si no duermo, lo puedo hacer. Pero todo esto debemos de contemplarlo con el fin de que lo podamos realizar. ¿De acuerdo? Ahora sí, ¿cómo formularías la pregunta de investigación? Sabiendo que debe de tener una población, sabiendo que debe de tener una intervención, una comparación, resultados, tiempo y tipo de estudio. Eso de tiempo y tipo de estudio no va implícito en la pregunta. O sea, no debe decir que los voy a seguir durante tanto tiempo por un estudio tal. Como resultados funcionales en la función
tenemos una población Con escoliosis. pacientes pediátricos con escoliosis. Tenemos una intervención. Les voy a comentarlo. Pero, por ejemplo, en este caso pudiéramos hacer nuestra pregunta. ¿Cuáles son los resultados funcionales refiriéndote a reincorporación laboral, actividad física, dolor? Tiene que ser bien preciso. ¿Cuáles son los resultados funcionales? ¿Cuáles son, por ejemplo, la actividad física en estos pacientes? Los mismos pediátricos. ¿Cómo evaluar la reincorporación a la actividad física estándar en pacientes con escoliosis pediátricos sometidos a una fusión pura comparada con la técnica de instrumentación más fusión? ¿Sí? Tenemos en este momento una población, tenemos una intervención, tenemos una comparación. ¿Cómo podemos poner los resultados en esta misma pregunta? Para que nos arroje ese resultado. Ya lo tienes. Reincorporación a la actividad física. Ya lo tienes. Ese es su resultado al final de cuentas. Sí, por eso no se los dije al principio, porque la población puede ir al final o la población puede ir al principio. O sea, podemos mezclar todo. Únicamente sí debe de cumplir estos requisitos. Y aquí sí, en el periodo de tiempo. Va a ser un estudio comparativo. ¿Cuántos estudios comparativos tienes? Si vas a experimentarlo, pues tenemos únicamente el ensayo clínico aleatorizado, que es el estándar. Si no lo vas a experimentar, tenemos casos y controles y cortes. Entonces, ahí radica. Ahí sí tienes que poner en esa pregunta cuándo lo vas a realizar. O en pacientes de tal hospital, porque va a ser, o de tal población, en determinado tiempo. Eso te dice. Estás empezando tu estudio y de aquí les vas a dar seguimiento. O en pacientes, por ejemplo, estamos en 2017, en pacientes que fueron sometidos a ese tipo de intervenciones del 2010 al 2015. Entonces sabemos, en ese momento yo como investigador ya sé qué tipo de estudio es, porque estás volviendo hacia atrás. Tenemos un caso de controles. Vas a únicamente observar y vas a ir hacia adelante, va a ser un corte. Tú como investigador, tú vas a hacer la cirugía, ¿cuándo lo vas a funcionar? El otro no, vas a ver qué tal está. Ese es un ensayo. ¿Dudas? ¿Preguntas? Eso es parte del taller. Vamos a establecer un tema, vamos a establecer un punto a tratar, vamos a desarrollar, cada quien va a desarrollar una pregunta de investigación para que vayan empezando, para que vayan viendo sobre qué tema, sobre qué es que investigar. ¿Cómo es que investigamos? ¿O hacemos un... Yo lo que sí, unos dos para que escriben todo. Sí, lo hacemos. Hacemos un pequeño... Qué cagado. Sí.